Excelente tarde, amigos. Amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y estén disfrutando de una muy bella semana. Nosotras somos así. Y Ale. Y el día de hoy venimos a platicar con ustedes al respecto de un dicho popular. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y creo que en muchas ocasiones no lo aplicamos. Sí, muchas veces no. O nos gusta que nos traten mal. Fíjate que ahí sería una buena reflexión al respecto de si te tratas tan mal a ti mismo que por ende tratas mal a los demás. Y creo que muchas veces nos tratamos muy mal y somos muy desconsiderados con nosotros. ¿Pero por qué crees que sea? Creo que también tiene que ver un poco esta parte de que somos muy egoístas. O sea, la mayor parte del tiempo estamos pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que sentí, en cómo me hizo sentir el otro. Incluso no sé si te ha pasado, pero hay gente que termina diciendo cosas como, seguramente lo hizo para fastidiarme, cuando esa persona tiene una vida, un contexto, unas preocupaciones. Y no necesariamente lo hizo enfocado a, ay, sí, voy a hacer esto para molestar a Ale. Exacto, pero nosotros somos tan egoístas que todo lo relacionamos, o todo, bueno, aparte también todo lo interpretamos en base a mi visión de las cosas. Entonces, pero muchas veces también pues somos tan egoístas que todo lo vemos a través de mi propia visión. Sí, exacto. Muchas veces he escuchado que también hay gente que dice, hey, no todo gira alrededor de ti, ¿no? O sea, no todo lo que sucede es únicamente para afectarte o beneficiarte, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en base a esa teoría, cuando tú eres egoísta y piensas en ti, en ti, en ti, en ti, muchas veces entonces, cuando por ejemplo yo voy a hacer un trámite burocrático y necesito que me den una respuesta y como yo tengo muchas actividades que hacer el resto del día, pues voy a esperar que esa persona se apure. Aunque esa persona tenga otros trámites, otros 30 trámites aparte de mí, yo pienso que el mío es más especial. Ajá, o piensas que se está haciendo tonto muchas veces, ¿no? O sea, somos así. A veces hasta que no vives las cosas te das cuenta que no es solo atenderte, sino que hay también procedimientos o hay otro tipo de cosas que tienes que hacer antes que solo estar atendiendo, ¿no? Sí, es como el clásico que critica al entrenador de soccer o al jugador, ¿no? ¡Corre! Sí, te garantizo que quiere correr, te garantizo que quiere meter el gol o anotar el touchdown, o sea, obviamente. Pero nosotros de este lado minimizamos también, creo que eso también tiene que ver, fíjate, minimizamos mucho lo que vive el otro. Es que, ay, tan sencillo, ¿qué es? Pones 2 sellos y ya. Ajá. Pues no pones 2 sellos, hay todo un proceso detrás. Que muchas veces, la verdad, perdón, sí, pero sí son procesos que dices, no inventes, o sea. Sí. Si quitáramos 2 pasos, o sea, sería el funcionamiento más óptimo, que quizá estoy cayendo a lo que dices, ¿no? Para mí de este lado es muy fácil y a lo mejor no, o sea, sí tiene que ser así para que sea un óptimo funcionamiento, ¿no? Sí, tendríamos que hacerlo, pero sí, muchas organizaciones son muy burocráticas y muchas otras veces, pues sí, incluso es para justificar presupuesto. Pero bueno, cada caso es distinto. Pero creo que sí solemos hacer eso, nuestro egoísmo máximo. Queremos que todo sea a nuestro tiempo, como nosotros lo queremos, en la perspectiva que tenemos, y pues obviamente no puede ser así. Y sí, porque muchas veces tú eres grosero, ¿no? O sea, te subes al transporte y eres grosero, empujas, o no eres amable con las personas, pero cuando te lo hacen, ahí sí, ay, pinche gente, vienen de malas, o porque me pega, porque me agrede, y empiezas tú a despotricar, como se dice, cuando tú lo haces, no debería de pasar nada, ¿no? Entonces sí, a veces no somos conscientes de que vamos haciendo cosas, pero pues cuando nos la regresan es donde es el problema, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Es cuestión de educación o es cuestión de que nosotros lo vamos desarrollando o aprendiendo? Definitivamente yo creo que es cuestión de educación, igual que todo lo que vivimos, pero yo creo que también después de cierta edad tú tienes que hacerte consciente y responsable de lo que estás viviendo. Creo que ahí también entra este sentido de hacerme responsable de cómo decido reaccionar ante lo demás o ante las demás personas, porque muchas veces vamos por el escudo de yo le pegué porque él me pegó, yo le empujé porque ella me empujó. Y no es así, no debería ser así. Deberías tú recibir, decidir cómo quieres reaccionar ante eso y reaccionar en base a tu código ético como persona. Y a veces simplemente ignorar. Y yo creo que también la otra, mucha gente piensa, como me traten, yo trato.
Y yo creo que tampoco es justo, porque al final, si tú ahorita eres grosera conmigo y me gritas, si yo también te grito, estoy cayendo en esa misma actitud. Entonces creo que a veces te conviertes en aquello que estás criticando o que tratas de evitar. Entonces lo mejor sería si tú me agredes, pues yo ya así como que me aguanto y digo, bueno, Ale está en un mal momento y damos paso a lo que sigue, no que si te contesto o si respondo a la agresión nos vamos a enfrascar y va a terminar siendo un problema más grande. Pero por ejemplo, a veces que si sales o a mí me ha pasado mucho, llegas a una tienda o a un establecimiento y te atienden mal. O sea, la chica o el chico se portan groseros y desafortunadamente hasta que tú no también contestas ya un poco más seca o un poco, vamos a decirlo, más prepotente, como que se relajan y entonces te empiezan a atender mejor. Entonces sí es un problema que tenemos como feíto en el que a veces nos desquitamos con las personas que no son, ¿no? Yo a veces digo, bueno, es que quizá lleva todo el día aquí y alguien más llegó y la trató mal y por eso ahorita está de malas, ¿no? Pero digo, bueno, no es mi culpa, o sea, yo estoy llegando a hablar tranquila, pues esperaría que recibir el mismo trato, ¿no? Sí, exacto. Creo que ahí puede servir el poner un límite de, a lo mejor como tú dices, a veces yo también me ha pasado que ya cuando reacciono, como dices, más prepotente o más autoritario, la otra persona se relaja. Y quizá lo idóneo no sería llegar a eso y a veces a lo mejor incluso decidir ya no comprar ahí. ¿No? Creo que como consumidores también tenemos un poder al respecto de pues, no comprar y ejercer presión de esa forma. Creo que también podría servir, aunque también no toda la gente se presta a que le digas, oye, te estoy hablando de forma correcta, poner un límite a lo mejor en el trato y el contacto que estás recibiendo. Pero la verdad es que es mi forma de ser. Yo trato de no ser confrontativa, al menos que ya me exasperen. No pongo el límite, voy a ser sincera en esa parte, pero sí le dejo claro a la otra persona que no me está gustando cómo me trata. Y termino siendo más impositiva en mi actitud o en la forma en la que me expreso. Sí, o en algunas ocasiones hemos terminado yéndonos, como decías, ¿no? O sea, simplemente en restaurantes nos hemos levantado y nos vamos, ¿no? Por esta situación. Sí, exacto, porque aparte como consumidor tienes un peso al momento en el que pagas o haces un valor también incluso, ¿no? Todos estamos buscando servir al otro. Entonces, cuando tú no tienes ese servicio que tú esperas, ¿por qué deberíamos tolerarlo? Y es en todo, ¿no? Como ustedes, bueno, si ya nos han visto en más videos, saben que siempre recaemos en los niños, ¿no? Porque los niños es la parte fundamental y es la base. Incluso a veces también, no sé por qué, cuando vamos a establecimientos o lugares, muchas veces no les dan la importancia, ¿no? O sea, el niño a veces está pidiendo así de, yo quiero esto, y es así como que nada más se oye un ruido que me está molestando, pero te ignoro, ¿no? Entonces también esa parte creo que es como papás, como adultos que vamos con los niños, sí es hacer respetar que los niños tienen voz y se están expresando, ¿no? Y obviamente de esa forma, cuando sean adultos, van a ser adultos que respeten a los otros y que también se autorrespeten, porque cuántas veces no ha pasado que vas a comprar algo y te tratan mal y te quedas callado y permites también abusos. Entonces, y eso va acrecentando esta situación, ¿no? Sí, exacto. Creo que también puede ayudarnos para corregir esto el tener una actitud de servicio. Si tú tienes una actitud en cómo ayudas a los demás, incluso en la parte de decir, voy a tratar de que los otros tengan un mejor día hoy, o la gente que interactúe conmigo, que se lleve una sonrisa. Esa clase de servicio creo que a veces también nos ayuda para que tú trates de impactar bien a los otros, cuando eres responsable, obviamente, de que los otros también estamos teniendo todos días malos. El otro día vi que creo que es el 83% de la gente que no le gusta su trabajo. Entonces, imagínate, estamos plagados en un mundo donde nadie disfruta lo que está haciendo, y si todos estamos todo el tiempo de malas, vamos a peor. Entonces, creo que siempre es importante el tratar a los otros como te gustaría que te traten a ti. Sí, claro. Y resaltar esta parte, ¿no? Nosotras siempre hablamos de nuestra experiencia, no hablamos, sí hablamos de estadísticas, sí hablamos de cosas que leemos, pero gran parte del tiempo es de nuestra experiencia, y nosotras ya trabajamos teniendo atención a usuarios. Y aunque sí es muy cierto que muchos llegan muy groseros y llegan muy enojados y es un maltrato,
A mí me llegó a pasar en muchas ocasiones que llegaban y me aventaban el dinero o cosas así, y tú contestabas así de buena tarde, claro, y como que se quedaban pasmados y entonces ya te contestaban bien o terminaban cambiando el tono de voz. Entonces creo que es un conjunto de todo, ¿no? A lo mejor ahora del otro lado, si tú llegas y saludas bien, a lo mejor también puedes relajar a la persona y ya entonces se convierta en un mejor entorno, ¿no? Y bueno, esto es en la parte de, se puede decir con transporte, con trabajo, con cosas así, pero incluso a veces también en nuestras casas nos estamos maltratando, ¿no? Sí, incluso se dan las hamburguesas. Sí, incluso cuántas veces no ha pasado que con la gente que más amamos somos más pesados o más groseros o con quienes tenemos más cotidianidad. Entonces creo que es importante poner atención, si es alguien a quien yo aprecio, a quien quiero y a quien amo, ¿por qué habría de darle un maltrato? ¿Por qué debería abusar de esa situación? Y yo creo que aquí, al igual que siempre, lo importante es la comunicación, ¿no? Lo que deseas hace rato, expresar, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué te estás portando así? Yo siempre termino confesándome y en algún tiempo creo que lo hice así con Ale, o sea, me porté más grosera. ¿Por qué? Porque Ale tiene un carácter muy noble, que aunque yo sea grosera, ella como que se aguantaba y decía, bueno, es que es así, es así. Claro, porque en muchas ocasiones se da que somos más groseros con aquellas personas que amamos o que son nuestra familia o que están más cercanos a nosotros. Entonces creo que es importante poner atención en que cuidar nuestras relaciones, construir al final. Claro, es que a veces abusas de esa parte y yo he de confesar que Ale tiene un carácter muy noble. Entonces, abusando de esa parte, yo muchas veces, yo tengo un carácter voluble, entonces a veces estaba de malas y no me importaba hacerle groserías a Ale, y pues ella al final de cuentas se quedaba callada y todo. Entonces ambas partes estamos mal. Ale por no decirme, oye, es así, bájale a tu relajo, y yo por pensar de, pues Ale, aquí sigue, no pasa nada, ¿no? Entonces esa parte es algo muy importante que debemos de aprender a respetar, porque eso sí, a mí no me gusta cuando Ale está seria, ¿no? Entonces ahí sí, yo sí reclamo. Sí, exacto. Entonces siempre tenemos que tener cuidado y tener en la cabeza esa parte, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que me hicieran esto, sí o no, y en base a eso, pues ya tratar de irnos moderando, ¿no? Creo que en esta situación aplica la parte que platicábamos hace muchos videos, cuando decíamos, si toda la gente actuara como tú, seríamos un mundo mejor. Si toda la gente tratara a los demás como yo los trato, tendríamos mejores relaciones, mejores vínculos. Si la respuesta es sí, qué bueno, estás construyendo buenos vínculos. Si la respuesta es no, pues hay que poner atención, definitivamente. Bueno, siempre hay que ponernos atención, ¿no? Porque a lo mejor yo voy por el mundo haciendo mal y yo pienso, soy la mejor. Si todos fueran como yo, seríamos muy felices, y pues vas causando... Ajá, no, vas causando caos y destrucción a tu paso, pero a veces no somos conscientes de la forma en la que actuamos, ¿no? Sí, eso sí, porque a veces en una percepción de arrogancia nos sentimos que somos, casi siempre pensamos, ¿no? Que yo soy el genial y los demás son estúpidos. Ajá, entonces los demás hay que tener son los cuidado. que se equivocan, o los demás son los que están mal, y pues yo hablé bien o yo estuve bien, ¿no? Sí, exacto, hay que tener cuidado que no hable nuestra arrogancia y nuestro ego, y lo que hable sea la sinceridad y humildad de querer conectar. Creo que también la parte importante a veces, o una herramienta que puede servir es, si te sientes vulnerable en la relación que estás generando con el otro, por lo regular es porque estás yendo un poquito a una conexión real. Porque cuando no, pues no te importa mucho. Pero ya cuando te sientes vulnerable, ya cuando como que dices, uy, si algo sale aquí mal, voy a salir a lo mejor lastimadón, implica que ya estás empezando a intervenir con sentimientos un poquito más profundos. Entonces, eso significa que estás invirtiendo en la otra relación un poco más. Y a lo mejor implica que esté bien. Entonces, también si te vale y es X, pues implica que estás actuando desde un punto egoísta, y a lo mejor donde ni siquiera le estás dando al otro el grado de profundidad que el otro necesita. Y aquí es un punto muy importante de analizar, ¿no? Porque entonces, si lo estás haciendo con una pareja o con alguien cercano, pues cómo irás por el mundo, ¿no? Exacto. Y casi siempre se da mucho que damos también por sentado mi mamá está aquí, mi papá está aquí, las parejas, o sea, damos como esas relaciones de, pues es normal que estén.
y no nos damos cuenta que el día que no van a estar, entonces vamos a sufrir. Entonces creo que ahí también ayuda a veces el pensar, si hoy fuese el último día que veo a esta persona, voy a estar tranquilo el día de mañana. O que no lo viste, ¿no? Exacto, o cuando no lo veo, voy a estar tranquilo si mañana se acaba, si mañana fallece, que obviamente no queremos, pero al final es una probabilidad. Entonces creo que siempre que terminemos el día debemos estar tranquilos con lo que estamos ejecutando. O hacer un análisis, ¿no? O sea, siempre en esos 5 minutitos antes de dormir, lo que estás diciendo, o sea, preguntarnos, hoy me porté con todos bien, o sea, realmente hoy fui una persona, un ciudadano de calidad o una buena persona con mi familia, o sea, de entenderlos, amarlos, etc., ¿no? O sea, y yo creo que ese ejercicio, si lo hiciéramos diario, poco a poco nos iría ayudando a mejores relaciones, ¿no? Sí, porque aunque por mucho que tú te mientas, es lo que decimos a veces, por mucho que tú te estés mintiendo todo el tiempo, hay una vocecita dentro de ti que la primera vez dice, no, los estúpidos son ellos. La segunda dice, no, los estúpidos son ellos, pero... Y la tercera dice, probablemente no. Uh-huh. También otra forma yo creo que sirve es, si todo el tiempo tú estás diciendo, todo el mundo es estúpido, y todo el tiempo estás en pleito con todos... El del problema es alguien. Exacto, sí. O sea, cuando tienes un conflicto con alguien una vez a la semana, es normal. O que es algo así aislado, es normal. Pero cuando tienes problema con el 90% de la gente con la que tienes contacto, ya sea cercana o no, creo que ahí el problema viene de adentro. Ajá. La evolución de esta frase, de trata a los demás como quieres que te traten a ti, es trata a los demás como quieren ser tratados. Porque ya el intermediario no soy yo. El intermediario ya es el entender que si Sassy hoy está de malas o necesita esa ausencia, debo respetar esa ausencia. Ya no es el hecho de, pues yo soy mucho más tranquila y siempre quiero tener a todo el mundo cerca, ¿no? Ya es el entender que las otras personas, en este caso tú, necesitan ratos de ausencia. Y es tratarte a ti en base a lo que tú necesitas, no en base a lo que yo quisiera. Y es la siguiente evolución, tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. E implica darte el tiempo de conocer al otro, de escuchar al otro, de poner atención. Es como regalarle algo. Casi siempre que regalamos algo, yo pienso en lo que a mí me gustaría verle, no quizá en lo que esa persona quisiera verse a sí misma. Claro. Sí, yo creo que tienes un buen punto y ya en la generalidad quizá eso sea un poquito más fácil de aplicar con las personas que siempre tenemos cerca, ¿no? Pero con la generalidad, pues sí tratarlos con respeto y como a mí me gusta que me traten fuera, ¿no? Sí, exacto, sean respetuosos, sean amables, porque hoy antes a mí me encantaba ver a los niños y yo me sonreía con ellos y ya se sonreían contigo o iban saludando. No, los niños ya de ahora ya no. Ya, y luego yo me sonrío y me ven con cara de, ay señora, por Dios, sus infantilerías, ¿eh? Ya crezca. Ajá, ya crezca, señora. Ajá, quizá a veces yo he pensado así es un poquito por ya también los niveles de violencia y agresiones bajo los que viven los niños, ¿no? Que a veces ya en casa les decimos, ya no le tengas confianza a nadie, no hables con extraños, etc., ¿no? Pero a veces sí creo que esa inocencia sí la han perdido, o sea, quizá no platiques conmigo, pero mínimo si te hago así o si cruzamos miradas, pues sí ya tienen miradas perdidas o frías, ¿no? Y eso cuando van viendo. ¿Qué me ves? Ajá, sí, casi. Se te perdió. Casi, ¿no? Entonces sí, como siempre decimos, ¿no? Los niños van a ser los que van a seguir con todo esto y creo que es muy importante humanizarlos y enseñarles todo este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces también son reflejo de lo que ven en casa. Claro. Entonces, si los niños en casa no están actuando de una forma cordial y amable, es porque quizá en casa tampoco estamos siendo así. Claro. ¿No? Sí. Respetuosos con el trabajo de los demás. O incluso con ellos. Exacto. Pero bueno, esa es la moraleja del día de hoy, el tratar de que tengamos un mejor ambiente donde nos sonreamos un poco más, quizá no amarnos todos, que eso que quizás sería a lo mejor el objetivo, ¿no? Tener mayor tolerancia y aprecio con el mundo, pero yo sé que no todos llegamos a ese modo zen, pero sí al menos no fastidiar el mundo y la vida de los otros, ¿no? Sí, yo creo que con respetarnos y ser tolerantes ya estamos del otro lado, porque no vamos a poder amar a todos, pero sí respetarnos y sí ser tolerantes, ¿no?
Y comprender que si yo tengo problemas, yo estoy de malas, yo estoy frustrada, yo estoy incluso con dolor de cabeza, de estómago, lo que sea, comprender que el mundo también y que muchas otras personas fuera tienen un mundo dentro de su cabeza y entender que incluso si vino y me gritó, me hizo, me deshizo, pues tendrá sus problemas, ¿no? Y no tomarlo personal. Sí, exacto. Claro. Y incluso también, si yo traigo los problemas, pues también no desquitarme con los demás, ¿no? Sí, por favor, no se desquiten con el mundo. Y lo que hoy estamos diciendo tampoco es déjense violentar por todo el mundo y toleren. Claro que no. Pero sean respetuosos, no creemos más violencia de la que ya estamos viviendo, ¿no crees? Sí, claro, ya bastante es con las que muertes, asesinatos, bueno, robos, sí, asesinatos, secuestros, etc. Entonces, mínimo entre nosotros hay que tratarnos de hacer el rato un poquito más amable, ¿no? Sí, sonrían, no les cobran. Y la otra también en redes sociales, por Dios, dejen de estar criticando a todo el mundo. De estar atacando. Sí, sin saber qué pasa o qué es, ¿no? Sí, claro, porque a veces no. Incluso nosotras siempre decimos que aceptamos todos los comentarios y sí son bienvenidos y no pasa nada si en algún momento nos quieren corregir y todo eso, pero con bases, por favor. Sí, tampoco solo porque yo me acabo de pelear con mi hijo y hoy quiero fastidiar a alguien y, sí, vamos a escribirle. No, no creemos sola de violencia, respetemos. Sí, vamos a ser cordiales. Exacto. Pues hasta aquí los dejamos porque la verdad morimos de hambre y ya nos cansamos, pero ustedes sabemos que van a disfrutar de este video, sobre todo el contenido que queremos compartir con ustedes al respecto de ser tolerantes y respetuosos con los demás. Claro, y con sus pancitas. Sí, también, así que coman y cuiden de ustedes. Traten a su pancita como quisieran los trataran a ustedes. Cuídense, que estén muy bien. Recuerden que pueden vernos en todos lados, en todas las redes sociales. Gracias al equipo de Adororian por apoyarnos con la producción. Un abrazo. Bye, bye.